Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. Y saludos también a nuestra familia que están con nosotros vía Facebook. Familia, no sé si ustedes saben, seguro saben lo que está pasando ahora mismo en la Ucrania y también lo que ha estado pasando en Birmania. Las guerras que han seguido ahí, no solamente los cristianos que están muriendo por su fe, pero también la gente de esas poblaciones, las mujeres, los niños en Birmania. Entonces quiero que empecemos en una oración para esos dos lugares, por favor, familia. Padre, te damos gracias, Padre, que tenemos esta oportunidad como un pueblo, Señor, de unirnos en fe, de unirnos en mente y en corazón. Señor, tú eres un Dios de compasión. Tú eres un Dios que pelea las batallas por las viudas y los órfanos. Papá, te pedimos que tengas misericordia sobre esta gente en estas naciones. Papá, te pedimos que muevas en poder, que tu presencia esté en este lugar, Señor. Que tú obres en los corazones de esta gente malvada que están matando a niños, a infantes y a mujeres, Señor. Que tú obres en esto, mi Dios, y que tú seas glorificado. Y Señor, te pedimos hoy que vamos a estudiar sobre las relaciones de familia, que nos des claramente un entendimiento a cada uno de cómo aplicar esta palabra en nuestras vidas. Y te pido, mi Dios, que me des a mí las palabras para poder compartir este mensaje. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero tocar un momento el tema antes de que empecemos el estudio en respecto a lo que mencionó Rafa. Esta noche vamos a hacer nuestra primera noche de oración. Tan importante que nosotros como una familia de Dios estemos en oración. Y no es solamente una vez al mes, obviamente este debe ser el estilo de nuestra vida. Pero lo que queremos hacer esta noche, familia, y que por favor lo mantengan en oración, va a ser una unión entre el ministerio hispano y el ministerio de inglés. Con uno de nuestros hermanos vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo de oración, de las 5:30 a las 7:30. Y también la semana pasada me empecé a reunir con los hombres. Entonces eso es lo que estaba mencionando el hermano Rafa. Los hombres necesitamos tener nuestro tiempo separado. Necesitamos no solamente estar aquí en la congregación, pero edifica tener un tiempo solamente entre los hombres, donde entre hombres uno a otro nos podemos animar. Entonces ese es el propósito de esta junta que hacemos los hombres cada lunes. Es un tiempo no solamente para construir una comunidad, pero es un tiempo también para mirar los estudios que estamos haciendo ahora y en un nivel más profundo, dirigido específicamente a los hombres. Entonces los invito, si ustedes no han sido parte de eso, nos encantaría tenerlos ahí con nosotros. En respecto a lo que dijimos sobre la necesidad que tenemos en el ministerio de los niños. Lo que me gustaría ver eventualmente, tenemos dos hermanas aquí en nuestra congregación que ya están sirviendo en el ministerio de los niños. Lo que me gustaría ver en un futuro sería tener al menos 8 o 10 personas de nuestro grupo que están sirviendo en el ministerio de los niños. Y la razón por eso nos va a dar más habilidad cuando nos reunimos para estos estudios bíblicos de pareja, de mujer, para saber que podemos proveer un tiempo donde podemos cuidar a los niños y así eso no va a ser una razón porque la gente no puede venir a los estudios. Entonces, obviamente, si han recibido una aplicación o si el Señor los está dirigiendo en eso, hay esa oportunidad. Entonces, hemos estado escuchando un mensaje similar, semana tras semana. Y le tuve que preguntar al Señor esta última semana, Señor, ¿por qué es que seguimos estudiando las mismas cosas y los mismos temas? Y esto es lo que el Señor me recordó esta semana. Para nosotros, incluyéndome a mí, no es frecuente que nosotros estudiemos algo y podamos recibir el entendimiento esa primera vez. Y no solamente recibir entendimiento, pero llegar a aplicar ese principio de la Biblia la primera vez que lo escuchamos. Entonces, por eso es que muchas veces en la palabra las cosas se siguen repitiendo. Cada vez que la entendemos y cada vez que nosotros recibimos la enseñanza, podemos más plenamente empezar a aplicar esas verdades en nuestra vida. Y es importante, familia, que nos recordemos que el punto entero de nosotros estar aquí.
y estudiar esta palabra no es solamente para que recibamos un entendimiento intelectual, para que podamos decir, yo entiendo el contexto de ese pasaje. El punto de nosotros estudiar la palabra de Dios es que haya una transformación en nuestra vida. Y entonces el entendimiento en la cabeza tiene que llegar a un punto donde todos nosotros decimos, enséñame Dios cómo aplicar esto en maneras prácticas en mi vida. Porque es la palabra que nos empieza a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Miren lo que nos dice Pedro en 2 Pedro capítulo 1, versículo 12 y el 13. En respeto a tener que recordarle a la gente las mismas cosas una y otra vez. Nos dice, por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas. Y vamos a mirar también Romanos 15:15. Nos dice Pablo en Romanos 15:15, sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Entonces, otra vez, familia, muchas veces hay que oírlo una y otra vez hasta que cada uno de nosotros no solamente entendemos, pero decidimos recibir esta palabra y decir, yo quiero cambiar, yo quiero aplicar esto en mi vida. Espíritu Santo, dame la capacidad para hacer este cambio en mí. Lo que quiero hacer hoy es, el título de este mensaje es Las paredes de nuestro hogar. Hemos estado mirando la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Hoy vamos a enfocarnos en las paredes que protegen a nuestros hogares. Voy a leer desde el versículo 16 de Nehemías capítulo 3 hasta el versículo 32. Y después vamos a enfocarnos en varias cosas. Empezando en el versículo 16 de Nehemías capítulo 3. Nos dice la palabra de Dios. Y quiero que se fijen en que estoy leyendo esto. Fíjense en las secciones donde dice que estaban construyendo adelante de su casa. Versículo 16. Después de él, restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Versículo 20. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo. Aquí empieza. Desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes y los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Jasub frente a su casa, y después de ellos restauró Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Nadá, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Versículo 25. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Versículo 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno frente a su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa.
Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulan, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y versículo 32, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Entonces vemos aquí, familia, siguiendo otra vez con Nehemías, vemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Dios y la gente de alrededor de esa comunidad se unieron para participar en la obra de Dios. Pero aquí lo que vemos en esta sección, y esto quiero que sea el enfoque del estudio de hoy, es que alguna de esta gente estaban reparando el muro al frente de sus propias casas. Entonces vamos a mirar eso un momento. Cuando ya viene a restaurar un muro adelante de nuestra casa, tenemos que entender que ahí había un interés personal. Porque en este punto ya lo que ellos están reconstruyendo es para proteger a sus familias, a sus esposas o a sus esposos y a sus hijos. Esto era un asunto familiar. Acuérdense en la semana pasada que vimos que no solamente eran los hombres, pero que hasta las hijas estaban participando en la restauración de esta pared. Entonces todos aquí, cada uno de nosotros, no importa nuestra situación familiar, queremos tranquilidad y paz para nuestros seres queridos. Entonces hoy quiero que nos enfoquemos cada uno qué es lo que necesitamos hacer como creyentes para construir un ambiente en nuestras relaciones familiares donde podemos construir muros espirituales para proteger nuestras relaciones entre nuestros seres amados. Y quiero decirles, familia, que esto no es la obra de solamente el hombre y esta no es la obra de solamente las hijas. Esta es una obra de la familia entera. Cada miembro de la familia tiene una responsabilidad ante Dios. Cada miembro de la familia tiene una porción del muro que tiene que estar dispuesto a construir para que las cosas funcionen de la manera en que Dios desea. Entonces, la razón por qué hacemos esto, por qué es que vamos a construir este muro, familia, es obvio, porque deseamos proteger nuestro hogar, porque sabemos que el enemigo siempre está buscando una oportunidad y el enemigo viene a robar, a matar y a destruir nuestra vida espiritual. Y hasta cierto punto hay muchos de nosotros aquí que hemos experimentado esto en nuestros propios hogares, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestra familia extendida. Hemos visto las obras del enemigo en nuestras familias. Pero hoy es el día que nos vamos a enfocar en lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros hacer para reconstruir los muros que protegen a nuestros seres queridos. Entonces, el primer punto, y este va a ser el enfoque del mensaje, nuestra familia es nuestro primer ministerio. Nuestra familia es nuestro primer ministerio. El bienestar de nuestra propia familia es una gran motivación, ¿sí o no? Cuando uno se da cuenta que esto no solamente involucra a mis amigos o a mi familia espiritual, pero esto también involucra a mi propia carne, a mi esposo o a mi esposa y a mis hijos. Eso cambia un poco la dinámica. Eso es algo que nos motiva a nosotros para activarnos y ser parte de lo que Dios desea hacer, porque el Señor pone eso adentro de nosotros, especialmente nosotros como hombres. El Señor nos pone a nosotros un deseo de proteger a la gente que Él ha confiado con nosotros. Un esposo siempre quiere proteger a su hija y a sus hijos. Una mamá, ¿quién sabe que una mamá siempre protege a sus bebés? ¿No? Muchas veces la ilustración de una mamá y la manera en que una mamá protege a sus bebés. ¿Alguna vez han visto una mamá oso? ¿Sí? ¿Sí o no? Si alguien le dice algo al niño de una mamá, la mamá siempre defiende a los niños. Es un amor muy especial. Pero también quiero decir esto, entendiendo que vamos a estudiar las relaciones familiares, no siempre vamos a tener la situación ideal.
en nuestras familias. Sería ideal, ¿no?, si todos tuviéramos esposa o esposo o niños que son cristianos. Sería ideal si todos viviéramos en un hogar donde hay paz perfecta y todos empezamos alabando al Señor, pero vamos a ser honestos, esa no es la situación. Muchos de ustedes no tienen esa situación familiar en su casa. Muchos de ustedes quizás tienen una pareja que es incrédulo, que no conoce a Cristo, y ustedes vienen fielmente a este servicio orando por su pareja. Muchos de ustedes quizás tienen hijos pródigos, tienen hijos que ustedes criaron en las maneras del Señor, pero por alguna razón ese hijo o esa hija ha hecho una decisión que no quiere servir al Señor, que no quiere seguir al Señor. Y eso es algo que tienes en tu corazón esta mañana. Es una carga que tú tienes en tu corazón, pero tú sabes que tú has hecho todo lo que tienes en tu poder para criar a tus hijos en las maneras de Dios. Entonces yo entiendo que las situaciones no son ideales. Yo entiendo eso. Y por eso quiero que hoy nos enfoquemos cada uno, no en lo que debe estar haciendo mi esposa o lo que debe estar haciendo mis hijos, pero en lo que debo estar haciendo yo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios y ese tiene que ser nuestro enfoque. Familia, sabemos porque somos estudiantes de la Biblia, de la palabra de Dios, que la palabra nos enseña que el deseo de Dios es que tengamos una vida familiar saludable, una vida familiar que satisface, una vida familiar enfocada en Dios y en la gloria de Dios. Pero también quiero decir que no vamos a tener un matrimonio perfecto, no vamos a tener hijos perfectos, porque siempre hasta cierto grado todos vamos a fallar. Pero por eso es que estamos aquí, para aprender qué es lo que el Señor desea. Porque mientras más estudiamos este libro, la palabra sagrada de Dios, y más cada día cada uno de nosotros hacemos la decisión, quiero vivir mi vida bajo la autoridad de tu palabra. Entonces podemos ser el tipo de gente que no impide la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo nunca quiero ser la razón porque Dios no está obrando en mi esposa o en mis niños. Entonces todos los días cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Jehová, Jehová, ayúdame Dios a cumplir lo que tú me estás llamando a mí a hacer para que tú puedas obrar libremente en mi familia, Señor. El enfoque hoy es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y cuando operamos de esa manera, familia, bajo la autoridad de la palabra de Dios, es en ese punto donde podemos experimentar esa vida abundante. Acuérdense que Jesús dijo que vino a darnos vida y vida abundante. Una vida abundante significa no solamente estoy viviendo y estoy bien. Eso significa una vida lleno de gozo. Y no estoy diciendo que no va a haber sufrimiento, pero estoy diciendo que hay un lugar donde cada uno de nosotros podemos llegar a estar. No importa nuestra situación familiar. Cada uno de nosotros individualmente podemos entrar en un lugar en la presencia de Dios donde tenemos gozo, donde tenemos paz y el Espíritu Santo está obrando en nuestras situaciones familiares. Entonces, cada miembro del hogar es responsable a Dios por sus propias acciones. Yo no puedo forzar a mi familia a crecer espiritualmente. Yo no los puedo forzar y eso lo he intentado. Y seguro ustedes, hombres, que también han intentado eso, ¿no? Hacer a nuestra esposa o a nuestros hijos, lo vas a hacer de esta manera. Eso no funciona, familia. No podemos forzar que nadie crezca espiritualmente. Lo que podemos hacer como hombres es podemos hacer nuestra parte. Podemos hacer nuestra parte para proporcionar un ambiente favorable para el crecimiento espiritual de nuestra esposa y de nuestros hijos. Y también igual va el mensaje para las esposas. Entonces, quiero que veamos 4 categorías hoy. Primero quiero hablarle a los esposos, a los hombres y a mí mismo. Y después quiero hablarle a las esposas y después vamos a hablarle un momento a los que son solteros y después vamos a hablar sobre los hijos. Entonces, la primera pregunta. Hay mucho que se puede decir sobre este tema, pero quiero enfocarme solamente en varias cosas para poder cubrir todas esas categorías. ¿Cómo edifica su parte del muro un esposo para proteger a su hogar? Quiero que piensen en eso un momento. ¿Qué es lo que Dios nos está llamando? Más que nada,
a ser como hombres en nuestro hogar para poder edificar el muro que va a proteger a nuestros seres queridos. Si tuviera que decir solamente una cosa sobre esto, el Señor nos está llamando a nosotros como hombres a ser hombres de la palabra. Miren lo que dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Nos dice aquí, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Lo que esto nos está diciendo, familia, es que cada hombre aquí tiene una responsabilidad ante Dios. No tenemos que ser teólogos, no tenemos que ser gente bien estudiada, pero cada hombre tiene que hacer una decisión que va a pasar tiempo en la presencia de Dios, oyendo de Dios. Y ya cuando Dios lo empieza a alimentar a uno, ese hombre tiene la capacidad de alimentar a sus seres queridos. Uno no puede alimentar a otra persona si primero no se ha alimentado a sí mismo. Yo no puedo compartir una palabra con ustedes que no me ha cortado a mí primero en mi corazón. Y así es como funciona esto, familia. Como hombres tenemos que primero recibir del Señor para poder decirle a nuestra esposa y a nuestros hijos, aquí está lo que el Señor me está enseñando. Ahora, en una manera básica, sí, esto significa que un hombre debe tener tiempos de devoción con sus hijos y con su esposa. Pero también más que eso y más importante que eso, lo que significa esto, siendo un hombre de la palabra, significa que nosotros como hombres entendemos el valor de la palabra de Dios en nuestra vida. Y porque estamos pasando tiempo en la palabra de Dios y oyendo y recibiendo nuestra alimentación espiritual de Jehová, eso empieza a cambiar la manera en que nosotros procesamos las cosas. Y eso empieza a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos con nuestra esposa y nuestros hijos. Y eso es un gran cambio que hace un gran efecto en el matrimonio. Entonces, miren lo que dice en Salmo 119, versículo 9 hasta el 11. Este es mi salmo favorito. Si ustedes lo han estudiado, Salmo 119 es un salmo del rey David. Y lo que sabemos de la vida del rey David, sabemos que el rey David no era un hombre perfecto. Sabemos que era un hombre que tenía sus fallas, como todos nosotros tenemos. Pero sabemos que el rey David era un hombre que tenía un hambre por la presencia de Dios, un deseo por la palabra de Dios. Era un hombre enfocado en la palabra de Dios. Era un hombre humilde. Entonces miren lo que dice en el versículo 9 hasta el versículo 11 de este salmo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entiendo que aquí dice que con qué limpiará el joven su camino. En otras palabras, ¿cómo es que podemos permanecer puros en un ambiente que contamina? ¿Sí o no? Porque el momento que salimos de esta iglesia, de este área, ustedes saben que al momento hay tentaciones por toda parte. Y esto no es solamente para el hombre joven, esto nos aplica a todos. Pero el entendimiento es que para un hombre joven, quizás un hombre que apenas empieza a caminar con el Señor, es mucho más fácil entrar en la tentación. Entonces esto nos aplica a todos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo es que nosotros podemos mantenernos puros como hombres en una cultura y en un lugar donde todo lo que tenemos alrededor de nosotros desea mantenernos en un lugar impuro? Desea traernos a un lugar donde nos contamina el corazón y nuestra relación con el Señor. Lo que tenemos que hacer, familia, hombres, es que tenemos que recibir consejos de la palabra de Dios y tenemos que tener algo más poderoso en nuestra vida que las tentaciones que nos rodean. Entonces lo que vemos en este pasaje, esto habla de una búsqueda intencional de Dios a través de la oración y a través del estudio de su palabra. Mientras más nosotros leemos la palabra de Dios diariamente, mientras más nosotros recibimos del Señor y estamos en su presencia, lo que pasa es que eso empieza a cultivar en nuestro corazón un odio hacia el pecado, un odio hacia las cosas en nuestro corazón. Y si ustedes fíjense en el versículo 9 lo que dice,
Dice que con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Si leen el Salmo 119 completo, lo que vemos es que este es un hombre que entendía el valor de la palabra de Dios, pero también veía su propia humanidad. También veía sus propias tentaciones y las inclinaciones de su propio corazón. Y era un hombre que decía, bienaventurado es el hombre que obedece tu palabra, pero Señor, ayúdame para que yo sea un hombre que honre tu palabra, porque veo mis maneras y no quiero ser humillado ante ti. Entonces esa es la combinación, mis hermanos. No es solamente estudiar, leer y entender, pero es tener un corazón humilde que entiende que aparte del Espíritu de Dios, ninguno de nosotros podemos caminar con el Señor. Ninguno de nosotros podemos fielmente, día tras día, obedecer la palabra de Dios. Y ninguno de nosotros va a hacer eso perfectamente. Pero el Señor dice, confía en mi Espíritu y vas a tener victoria. Tenemos la victoria en Cristo, familia. Entonces, mientras más nosotros como hombres cultivamos este gran amor por la palabra de Dios en nuestra vida y también entendemos humildemente que sí, la palabra debe ser lo máximo, pero también necesito al Espíritu de Dios para ayudarme. Eso nos cambia la perspectiva como hombres y líderes en nuestro hogar, porque empezamos a ver a nuestras esposas y a nuestros hijos de esta manera. Entendemos que es un privilegio para nosotros como papás y esposos que podemos ser parte de Cristo siendo formado en sus vidas. Y nos llena el corazón de compasión porque vemos nuestras propias fallas, ¿verdad? Y entendemos que el Señor desea que dirijamos a nuestras esposas y nuestros hijos con ese mismo corazón y con esa misma ternura. Y es un proceso, familia, todos sabemos eso. La santificación, volverse más como Cristo, ha sido un gran proceso en nuestras vidas. Y la misma manera en que el Señor ha sido fiel y ha sido paciente con nosotros como hombres, el Señor quiere que nosotros también seamos pacientes en el liderazgo, en el hogar, con nuestras esposas y nuestros hijos. Entonces, si no tenemos esto como hombres, si no tenemos esta búsqueda intencional de Jehová y de su palabra en nuestras vidas, lo que pasa muchas veces es que vemos el modelo de nuestra vida, en vez de ser una vida abundante, vemos una vida llena de la carnalidad. Vemos una vida llena de lucha. Vemos una vida con poca alegría. Vemos una vida sin paz. Porque no es suficiente, familia, solamente venir a la iglesia una o dos veces. No es suficiente eso para mantenernos espiritualmente. La palabra nos dice que la Biblia, la palabra, es alimento o comida para nuestro espíritu, ¿verdad? Imagínense usted la persona que solamente come una vez a la semana. Van a estar bien malnutridos, ¿no? Yo no sé, a mí me gusta comer 6, 7, 8 veces al día. Algunas veces por la noche mi esposa dice, ¿dónde estás? Y estoy en la cocina. Pero imagínense si fuéramos a aplicar esa misma mentalidad. Cada vez que tenemos hambre física, ¿qué hacemos? Sin ningún problema vamos y nos alimentamos. Hasta cuando no necesitamos comer, nos alimentamos. ¿Qué pasaría en nuestra vida si fuéramos así espiritual? Si cada vez no solamente cada día nos alimentáramos, pero dijéramos, ¿sabes qué, Dios? Ya leí mi Biblia, pero tengo 15 minutos, voy a leer un poco más. Eso empieza a cambiar todo, familia. Entonces, si no están haciendo eso ya, se lo recomiendo. Muy importante que como hombres tengamos este corazón completamente lleno de devoción a la palabra de Dios. Entonces, para los hombres, ¿quién se bañó esta mañana? Ok, algunos de ustedes, pero está bien porque mira, quizás no nos bañamos todos los días, pero uno se baña cuando se siente sucio, ¿sí o no? Pero lo que pasa también, ustedes saben que si uno se mantiene sucio suficiente tiempo, uno se empieza a acostumbrar a ese perfume y a ese olor. Hasta que alguien viene y te dice, oye hermano, hueles mal, báñate. Y en ese punto ya el desodorante no te va a ayudar. Necesitas una ducha. Pero muchas veces lo que hacemos es que estamos sucios y queremos venir a la iglesia y queremos ponernos un poco de desodorante y pensar que vamos a estar bien.
Pero no, todavía hueles mal y está afectando a tu esposa y a tus hijos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos sote. Sote y ¿quién conoce el sote? Mira, mi esposa usa el sote y eso es increíble. No hay ninguna mancha que el sote no remueve. De verdad, yo no sé, deben ponerle algo ilegal al sote, pero increíble, todas las manchas lo remueve. Pero la palabra de Dios es como el sote. ¿Qué mancha tenemos en nuestra vida? ¿Qué pecado tenemos en nuestra vida? Que el sote de la palabra de Dios no nos puede remover. No hay ningún pecado. Y si hoy estamos en un lugar difícil es porque no te estás lavando con el sote. Entonces, vamos a mirar Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos dicen nosotros, familia, en Romanos 12, 2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entendemos, familia, que es la palabra de Dios que nos renova la mente. Entendemos que hay muchas cosas en el mundo todos los días, diariamente. Nosotros vivimos nuestra vida en este mundo. No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y es muy fácil, familia, que la cultura nos empiece a afectar a nosotros como cristianos y empezamos a hacer decisiones y empezamos a dirigir a nuestras familias de las maneras en que el mundo dirige a sus familias y en la manera en que el mundo vive, porque siempre estamos siendo influidos por la cultura y la sabiduría de este mundo. Entonces es muy importante que entendamos eso, que la mente tiene que ser renovada diariamente para poder hacer decisiones que honran al Señor. Entonces, como hombres, cuando la palabra de Dios empieza a producir en nosotros un cambio, porque estamos pasando este tiempo con el Señor. Familia, hombres, ese es el testimonio más poderoso en nuestro hogar. Ese es el testimonio más poderoso en nuestro matrimonio. Más poderoso que un esposo diciéndole a la esposa, tienes que hacer esto, esposa. O la palabra dice que debes de estar bajo mi autoridad. ¿Quién ha intentado eso como esposo? Eso no funciona. No lo hagan porque nunca le cae bien a la esposa decirle eso. Porque algunas veces queremos usar la palabra como una espada. Y es una espada, pero es la espada del Espíritu. No es para mí como esposo usar la espada para cortar a mi esposa. La palabra nos enseña que uno a otro debemos de asistirnos y construirnos. Construirnos se dice, ¿no? To build up. Edificarnos, sí. Gracias, hermano. Entonces, muchas veces vemos que ese cambio en nosotros como esposos, como hombres, ese es el catalizador que empieza a cambiar a nuestras esposas y a nuestro hogar. Entonces, cuanto más te laves diariamente con la palabra de Dios, más del Señor vas a experimentar en tu vida. Cuanto más estudias, más lo vas a amar y más vas a poder recibir su amor. Cuanto más te das un banquete de la palabra de Dios, más vas a tener un hambre insaciable. Si te sientes miserable hoy, individualmente o en tu matrimonio, eso no es lo que Dios quiere para ustedes. Esa no es la voluntad de Dios para ustedes, familia. Y la medicina que necesitan, la cura, está aquí mismo, disponible para todos nosotros. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Una cosa más para los esposos y no se preocupen, después les hablamos a las esposas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, nos dice a nosotros como maridos, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera con ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Todos sabemos como esposos y como hombres que Dios ha hecho que las mujeres sean más sensitivas y más emocionales. Y muchas veces eso es difícil para nosotros. Yo soy el primero que admito eso, que es difícil entender eso. ¿Por qué te sientes de esa manera? ¿Por qué respondes de esta manera? Pero Dios ha creado a las mujeres de esta manera y tenemos que entender eso el Señor, que el Señor las ha creado de esta manera. Pero algo bueno para nosotros como hombres, entendiendo esto, que no siempre vamos a entender nuestras esposas y las maneras en que ellas reaccionan,
Es bueno nosotros orar como hombres al Señor. Señor, ayúdame a ser un buen ejemplo en el hogar. Ayúdame a ser un líder que no solamente le dice a mi familia lo que deben hacer, pero que también provee un ejemplo para que ellos puedan seguir mi ejemplo. Acuérdense que Jesús, y esto lo estudiamos la semana pasada, era un líder que enseñaba con ejemplo. Los discípulos lo siguieron por 3 años, miraron la vida que Jesús vivió, estudiaron las enseñanzas de Jesús, pero yo creo que lo más que los impactó más profundamente fue la manera en que Jesús vivió su vida y los ejemplos que le dio. Entonces, los hombres podemos pedirle al Señor en nuestra oración, porque somos hombres dedicados a la palabra. Señor, también ayúdame a ser dedicado a estudiar a mi esposa de la misma manera en que estudio tu palabra, porque las esposas también las necesitamos estudiar para empezar a entenderlas. ¿Cuáles son las necesidades legítimas de tu esposa? ¿Cuáles son las necesidades legítimas que tu esposa tiene en tu matrimonio? Muchas veces ustedes seguro han oído este dicho, la palabra, no la palabra, pero es un dicho que dice que tu esposa es el termómetro de tu hogar. Y yo sé que eso es un poco difícil recibir, familia, y eso también me corta a mí. Pero muchas veces lo que vemos es que en un hogar la esposa es el termómetro del hogar. ¿Cómo está nuestra esposa esta mañana? ¿Está caliente o está fría? Y por favor no me malentiendan, cada uno es responsable ante Dios por sus acciones, pero como cada uno de nosotros tenemos que asegurarnos que estamos proveyendo un ambiente que ayuda a nuestra esposa a crecer espiritualmente. Ok, vamos a seguir hacia abajo. Para hacer esto, hombres, y los dejo con esto en la sección de los hombres, para ser este tipo de esposo necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. De verdad que yo he aprendido a orar en mi vida con estas razones, porque cada hombre entiende su necesidad para ser un hombre fiel, para ser un hombre que llega a entender a tu esposa. Espíritu Santo, ayúdame a ser este tipo de hombre, dame tu poder. Entonces, no sé, pero quizás hay algún hombre aquí que se ha preguntado esta pregunta. Alguien me preguntó esto hace varias semanas. ¿Puede tener un hombre más de una mujer en su vida? Una vez cuando, ¿saben quién es Mark Twain? Mark Twain fue un escritor, se dice, escritor en inglés muy famoso, y estaba dando una conferencia en un estado que se llama Utah. Y había un mormón bien conocido que estaba discutiendo con él sobre ese tema, sobre la poligamía. Y después de un largo y acalorado debate, el mormón le dijo finalmente, ¿puedes encontrarme para mí un solo pasaje de las Escrituras que prohíba la poligamía? Y ciertamente, respondió Twain, ningún hombre puede servir a 2 amos. Es una broma. Ok, ahora vamos a hablarle un momento a las esposas. Ya que todos los hombres se enojaron conmigo, vamos a hablarle a las esposas. Esposas y mis hermanas, un matrimonio saludable toma mucho trabajo. No es fácil. Y en la vida cristiana lo que siempre estamos haciendo es corrigiendo nuestro curso, ¿no? Porque el Señor nos dice, tenemos que hacer estas cosas, y muchas veces nos ponemos tan ocupados con la vida, con nuestros hijos, con el ministerio, tantas cosas, ¿no?, que uno tiene que hacer en su día, y solamente tenemos 24 horas, y a veces vemos que nos empezamos a desviar del camino que el Señor nos ha llamado a caminar. Y entonces entendemos que en el matrimonio siempre tenemos que estar corrigiendo eso. Siempre tenemos que estar regresando a las cosas que el Señor nos ha enseñado. Una y otra vez, por eso el Señor nos recuerda a todos estas cosas. Entonces, miren lo que nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 18. Quiero darles también un ánimo a las esposas. Si en algún tiempo, algo que ha funcionado en mi vida, es cuando mi esposa me dice a mí de una manera muy respetuosa, ¿qué significa esto en la palabra? ¿Me puedes explicar esto? O si yo no sé, mi esposa me puede decir, puedes estudiar esto conmigo. Vamos a estudiar esto juntos. Eso a mí me ha traído gran ánimo
en ayudarme a liderar a mi esposa en esa área. Porque sé que no es siempre fácil, ¿no? En el matrimonio tener esos estudios, pero esposas, les recomiendo que hagan eso si no lo han hecho. Inviten a su esposo de esa manera a liderar en el estudio bíblico. En Génesis capítulo 2, versículo 18, fíjense lo que dice aquí. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, yo le haré una ayuda adecuada. Entonces le dice a la esposa que le va, al esposo, al hombre, que le va a hacer una ayuda adecuada. Por primera vez en la Biblia, aquí vemos que Dios dice que algo no está bueno, porque sabemos que Adán estaba incompleto. Sabemos que necesitaba a alguien que le ayudara a él como un hombre a cumplir la tarea, la responsabilidad que Dios le había dado. Cuando dice esto, un ayudante adecuado, entendemos que una mujer fue hecha por Dios para satisfacer la deficiencia del hombre. ¿Ok? El hombre muchas veces no puede hacer solo en un matrimonio lo que Dios lo ha llamado a hacer. La esposa es el soporte más grande en un matrimonio, más grande que sus amigos y que sus hijos. La esposa es el soporte más grande en un matrimonio para que el esposo pueda cumplir lo que Dios lo está llamando a hacer. Acuérdense, familia, que la palabra nos enseña la autoridad. Entonces vemos en la palabra que hay diferentes rollos. La palabra no nos enseña que las mujeres son menos que los hombres. La palabra nos enseña que hay igualdad entre la mujer y el hombre. No hay diferencia, pero lo que entendemos es que hay diferencia en rollo. Y sí, quizás físicamente una mujer muchas veces es más débil que un hombre, pero la palabra nos enseña que hay diferentes rollos. De la misma manera que el Padre y el Hijo Jesucristo son igual, pero el Hijo se sometió a la autoridad del Padre. Es la misma enseñanza que vemos en Efesios 5, cuando nos enseña cómo una mujer viene debajo de la autoridad de su esposo. No es porque el esposo es superior, pero es porque esa es la manera en que Dios ha diseñado la autoridad. Y cuando otra vez operamos debajo de la autoridad del Señor y su palabra, podemos experimentar más la presencia de Dios y la vida abundante que Dios desea darnos. Entonces, miren lo que dice en Proverbios capítulo 14, versículo 1. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esposas, tienen que animar a su esposo, tienen que animar a su esposo, tienen que orar por su esposo para que él pueda cumplir el propósito que Dios tiene para él. Otra vez, mi esposa es mi soporte más grande en mi vida. Sin mi esposa yo no podría hacer estas cosas. Y eso es lo que tenemos que aprender en nuestro matrimonio. Nadie tiene un matrimonio perfecto, pero esposa, tu responsabilidad ante Dios es someterte a tu esposo, orar por tu esposo para que tu esposo pueda cumplir el propósito que Dios tiene para él. Y cuando tú haces eso como esposa, empiezas a ver un cambio en la dinámica en tu familia. Porque acuérdense, cada uno está haciendo su parte en la reconstrucción del muro. Entonces, en respecto a eso, le pregunto a las esposas, ¿estás apoyando a tu esposo en su ministerio? ¿Puede decir tu esposo esta mañana que eres su ayudante adecuado? ¿Estás permitiendo que tu esposo tome decisiones y lidere dentro de tu hogar? Y puede ser que tu esposo no tenga todas las respuestas. Ninguno de nosotros sabemos todo, pero tu esposo nunca va a aprender a liderar si tú no lo permites. Si tú no permites que tu esposo cometa errores. Y siempre y cuando, esposas, entendiendo que si el esposo fuera a pedirte que hagas algo que claramente contradice la palabra de Dios, obviamente eso es otra situación. Pero acuérdense que el esposo en un matrimonio es responsable ante Dios y Dios lo va a corregir. Dios lo va a corregir si el esposo está haciendo algo incorrecto en su liderazgo en el hogar. Deja que Dios pelee esas batallas. Deja que sea el Señor que le enseñe a tu esposo en esas maneras. Pero como esposa, haz tu parte en el hogar. Haz lo que Dios te está llamando a hacer. Y no es porque tu esposo es un hombre, gran hombre espiritual o un gran líder, porque ninguno de nosotros
esposos podemos decir eso. La razón por qué una mujer se somete a la autoridad del esposo es porque ese es el ministerio de la mujer ante Dios. Se está sometiendo a Cristo, la misma manera en que un hombre se somete ante Dios. Entonces, también con esa misma nota, en un matrimonio, un hombre también tiene que entender, un esposo, que hay gran valor en las opiniones de su esposa. Hay gran valor en la sabiduría que Dios le da a una esposa, en la manera en que Dios usa a una mujer con sus emociones y su lado más sensitivo, porque muchas veces en un matrimonio la esposa oye cosas de Dios que el esposo no está oyendo. Entonces sí, el esposo tiene la responsabilidad ante Dios. Acuérdense en el jardín, cuando comieron de la fruta, el Señor no vino a la mujer y le dijo, ¿por qué hiciste esto? El Señor vino al hombre y le dijo, ¿por qué hiciste eso? Entonces, porque el hombre es responsable en el hogar, el hombre tiene que también acordarse que en un matrimonio queremos tomar en cuenta las opiniones, las ideas, los pensamientos, los deseos, lo que nuestras esposas desean. Y esas cosas que son legítimas en un matrimonio. Y cuando un matrimonio opera de esa manera, el Señor tiene la libertad de obrar en nosotros y hacer lo que Él quiera hacer en nuestra familia. Vamos a hablar un momento a los solteros, porque yo sé que no todos aquí están casados. Cuando yo era soltero, yo quería casarme. Y yo pensé, cuando me case ya no voy a tener más ningún problema. Oh, estaba equivocado. Pero en serio, la persona soltera realmente no está sola. La persona soltera está casada con el Señor. Entonces estos mismos principios también aplican a la persona que hoy no tiene un esposo o una esposa. Y quizás estás soltero esta mañana, quizás Dios te ha dado el don de ser celibato, como a Pablo. Pablo fue un hombre que completamente fue dedicado a las obras del Señor. Y está bien, si eso es lo que el Señor te ha llamado a hacer y a vivir tu vida, gloria a Dios. Pero si Dios no te ha llamado a eso, enamórate del Señor, enamórate de Jehová. Que Jehová sea lo máximo en tu vida, que Jehová te cumpla todos tus deseos y todas tus necesidades. Y cuando aprendas a hacer eso, en ese punto el Señor te va a traer a tu pareja. Y no vas a tener expectativas poco saludables. Porque si no has hecho eso, lo que pasa es que le pones a la pareja una carga que no debes ponerle y eso causa muchos problemas en el matrimonio. Si forzas al amor antes de su tiempo. Vamos a cerrar esta porción. Vamos a hablar un momento sobre la profunda influencia que una mamá y una abuela tiene sobre la vida de sus hijos. Vamos a mirar en la pantalla la progresión en la mente de un niño con respecto a las madres. Entonces, cuando el niño tiene 4 años, esto es lo que dice. Mi mamá puede hacer cualquier cosa a los 8 años. Mi mamá sabe mucho a los 12 años. Mi madre realmente no lo sabe todo a los 16 años. Madre, ella es irremediablemente anticuada. A los 18, es anciana, está muy desfasada. A los 25, bueno, ella podría saber un poco al respecto. A los 35, antes de decidirnos, obtengamos la opinión de mamá. A los 45, me pregunto qué habría pensado mamá al respecto. Y a los 65, ojalá pudiera hablarlo con mamá. Y sí o no, eso no es la verdad. Los niños pasan por diferentes fases en la vida y todos entendemos eso, pero al final la influencia de una mamá, la influencia de una abuela, es algo muy especial, ¿ok? Quiero que sepan eso porque aquí hay muchas mamás y abuelas y quiero que entiendan primero que las apreciamos por la manera en que ustedes obran en su hogar. Yo trabajo un trabajo secular, es mi esposa que está con mis niños. Son las esposas y las abuelas y las mamás que están obrando con los niños, que están dándole comida espiritual, que les están ayudando a crecer espiritualmente. Son las esposas, son las mamás y las abuelas. Miren lo que dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5. Lo que Pablo le dice al joven Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Este era un gran hombre de la palabra. Timoteo era el hijo espiritual de Pablo y Pablo tuvo mucha influencia en el desarrollo espiritual de Timoteo, pero antes de que Pablo entrara a la escena, teníamos a la abuela Loida y a su madre Eunice. Entonces la aplicación de eso, familia, para todas las mamás y las abuelas, acuérdense que su hijo puede ser el próximo Timoteo. Nunca se den por vencidas en lo que están haciendo. No importa la situación familiar, no importa la condición de los niños, sigan haciendo lo que están haciendo en su hogar. Un día una mamá le preguntó a su madre, mamá, ¿por qué tienes tantas canas? Su madre miró a su hija y dijo con severidad, cada cana representa un momento que fuiste desobediente conmigo. Tengo canas por tu rebeldía. Y la joven estaba perpleja y luego dijo, mamá, ¿eres la razón por la que mi abuela también tiene tantas canas? Vamos a cerrar con esto. No importa la situación familiar que tengamos esta mañana. Quizás tienes un hogar cristiano donde todos son cristianos, quizás no. No importa la situación que tenemos esta mañana. Cada uno vamos a hacer esta semana lo que Dios nos está llamando a hacer. Y ninguno de nosotros somos perfectos. Y el momento que fallamos, nos arrepentimos, nos levantamos otra vez y seguimos hacia adelante. Esa debe ser el deseo de nuestro corazón. Eso debe ser nuestra intención esta semana. Familia, justo como cantamos en esa canción, Dios es un Dios que restaura. No le pongas limitaciones a nuestro Dios. No le pongas limitaciones a nuestro Dios y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cumple lo que Dios te está pidiendo que tú hagas en tu vida y deja que Dios sea Dios. Vamos a cerrar con una última canción. Amén, hermana. Vamos a cerrar con una última canción y una oración. Quiero orar con ustedes, familia. El Espíritu Santo quiere reconstruir los muros en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere traer restauración en nuestros matrimonios y en nuestras familias. Y esto es un proceso, familia. Pero yo sé en mi corazón que eso es lo que Dios desea hacer en nuestra comunidad. Es restauración. Y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene áreas en su familia donde necesitan restauración. Entonces quiero orar con todos ustedes y por favor inclinamos nuestra cabeza. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio en tu palabra. Y Señor, sé que tu palabra es una espada. Y tu espada muchas veces nos corta el corazón y duele cuando nos corta. Y yo soy el primero que te dice que esto es difícil, esta aplicación. Pero gracias, Señor, que cada vez que leemos tu palabra y nos corta, tú nos dices que tú nos vas a dar la habilidad para cumplir las cosas que tú nos estás pidiendo hacer. Y esta mañana, Señor, quiero orar por mis hermanos y mis hermanas. Si hay alguien aquí que necesita oración y necesita restauración, con los ojos cerrados, si hay alguien aquí, por favor, levanten la mano si necesitan oración. Amén, amén, mis hermanos. Señor, tú sabes aquí que estamos aquí porque te deseamos a ti, Señor. Te deseamos a ti. Deseamos vivir una vida bajo tu autoridad. Deseamos cambiar las maneras que tenemos que no son tus maneras, Señor. Deseamos estar alineados debajo de tu palabra. Ayúdanos a los esposos, ayúdanos a ser fieles al liderazgo de nuestro hogar. Ayúdanos a ser hombres de tu palabra, Señor. Ayúdanos a compartir tu palabra en nuestro matrimonio con nuestras esposas y nuestros hijos. Señor, ayúdales a mis hermanas. Ayúdales a mis hermanas a ser un gran apoyo a sus esposos. A ser esposas que pueden apoyarlos en todo, en las cosas buenas y en las malas, y permitir que sus esposos crezcan en su liderazgo y que Jehová tú los vas a corregir donde es necesario. Y gracias, papá, por las mamás y las abuelas que han invertido su vida para criar al futuro, a la próxima generación. Gracias, papá, te pido que las bendigas hoy y sigue obrando en nosotros, Señor. No podemos cumplir esto sin tu presencia, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo esta semana y úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.